La Confesión de Fe de Westminster, capítulo 1, de las Santas Escrituras. Aunque la luz de la naturaleza y la obra de la creación y la providencia manifiesta la bondad y la sabiduría y el poder de Dios de tal manera que los hombres quedan sin excusa, no son, sin embargo, suficientes para dar aquel conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación, por lo que agradó a Dios en distintas épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a la Iglesia, y además para conservar y propagar mejor la verdad y para el mayor consuelo y fortalecimiento de la Iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo, le agradó dejar esta revelación por escrito, por todo lo cual las Santas Escrituras son muy necesarias, y tanto más cuanto que han cesado ya los modos anteriores por los cuales Dios reveló su voluntad a la Iglesia. La autoridad de las Santas Escrituras por las que éstas deben creerse y obedecerse no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino exclusivamente del testimonio de Dios, autor de ellas, quien es en sí mismo la verdad y deben ser creídas porque constituyen la palabra de Dios. El testimonio de la iglesia puede movernos e inducirnos a tener una estimación alta y reverencial por las Santas Escrituras, a la vez que el carácter celestial del contenido de la Biblia, la eficacia de su doctrina, la majestad de su estilo, la armonía de todas sus partes, el fin que propone alcanzar en todo su conjunto, que es el de dar toda la gloria a Dios, el pleno descubrimiento que hace el único modo por el cual el hombre puede alcanzar la salvación, y sus otras muchas e incomparables excelencias, así como su entera perfección, son argumentos por los cuales se evidencia abundantemente cómo la palabra de Dios, sin embargo, nuestra persuasión y completa seguridad de su infalible verdad y divina autoridad provienen de la obra del Espíritu Santo, quien da testimonio en nuestros corazones con la palabra y por medio de ella. El consejo completo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria y para la salvación, fe y vida del hombre, o está expresamente expuesto en las Escrituras o se puede deducir de ellas como buena y necesaria consecuencia. Y a esta revelación de su voluntad nada ha de añadirse, ni por nuevas revelaciones del Espíritu, ni por las traducciones de los hombres. Sin embargo, confesamos que la iluminación interna del Espíritu de Dios es necesaria para que se entiendan de una manera salvadora las cosas reveladas en la palabra, y que hay algunas circunstancias tocantes a la adoración de Dios y al gobierno de la Iglesia, comunes a las acciones y sociedades humanas, que deben arreglarse conforme a la luz de la naturaleza y de la prudencia cristiana, pero guardando siempre las reglas generales de la palabra de Dios, que han de guardarse siempre. Las cosas contenidas en las Escrituras no son todas igualmente llanas, ni igualmente claras para todos. Sin embargo, las cosas que necesariamente deben saberse, creerse y guardarse para conseguir la salvación se proponen y declaran en uno u otro lugar de las Escrituras, de tal manera que no solo los eruditos, sino también los que no lo son, pueden adquirir un conocimiento suficiente de tales cosas por el debido uso de medios ordinarios. El Antiguo Testamento en hebreo, que era la lengua nativa del pueblo de Dios antiguamente, y el Nuevo Testamento en griego, que en la época en que fue escrito era la lengua más conocida entre las naciones. Siendo inspirados inmediatamente por Dios y mantenidos puros a través de los siglos por su especial cuidado y providencia, son por eso mismo auténticos, y por esa razón la Iglesia debe apelar a los originales en esas lenguas, en últimas instancias, en toda controversia religiosa. Pero como dichas lenguas no son conocidas por todo el pueblo de Dios, que tiene derecho a las Escrituras e interés en ellas, y tiene ordenado leerlas y escudriñarlas en el temor de Dios, deben por ello ser traducidas a la lengua vulgar de toda nación a la que sean llevadas, para que, morando abundantemente la palabra de Dios en todos, puedan adorar a Dios de manera aceptable, y así mediante la paciencia y consolación de las Escrituras tengan esperanza. La regla infalible de interpretación de la Escritura es la propia Escritura. Por consiguiente, cuando hay dificultad respecto al sentido verdadero y pleno de un pasaje cualquiera, sentido que no es múltiple sino único, este se debe buscar y establecer con la ayuda de otros pasajes que hablen con más claridad.
el juez supremo, por quien debe por quien deben decidirse todas las controversias religiosas y todos los decretos del concilio, opiniones de antiguos autores y doctrinas de hombres y espíritus individuales deben ser examinados, y en cuya sentencia debemos descansar, no es otro que el Espíritu Santo, que habla en las Escrituras.